¿Cómo se deben administrar los bienes de una persona que acaba de fallecer? ¿Cuánto cuesta un procedimiento de sucesión en México? ¿De cuántas etapas consta dicho procedimiento? Muy buenos días, gracias por el enorme favor de su atención. Les saludo con muchísimo gusto. En el día de hoy vamos a platicar de un tema que consideramos muy interesante, al cual le hemos titulado Procedimientos Sucesorios, en los cuales explicaremos qué ocurre con los bienes de una persona que fallece, cómo deben de ser administrados y cuál es el costo que deberán erogar él o los herederos en las diferentes etapas que implica el transmitir el patrimonio de una persona que acaba de fallecer en favor de sus beneficiarios, en favor de sus legítimos herederos. En principio de cuentas debemos nosotros mencionar que ser designado como heredero por una persona siempre será buena noticia. No obstante, esto conlleva una responsabilidad muy importante, ya que especialmente en el que haya sido designado como albacea, deberá encargarse de transmitir o de trasladar el dominio y la posesión de los bienes conforme a la voluntad del testador en beneficio de sus legítimos herederos o de sus beneficiarios conforme a la ley, si es que la persona falleció intestada, es decir, sin ninguna disposición testamentaria alguna. En principio de cuentas debemos de mencionar también que lo que se necesita para un procedimiento de esta naturaleza, sea testamentario o intestamentario, es esperar que se pudiese emitir por parte de los registros civiles el acta de defunción, que tiene un costo aproximado o en promedio en todas las entidades federativas de 100 pesos. Además, se recomienda a las personas interesadas, cualquiera que sea que se acerquen a los departamentos registrales de las diferentes entidades federativas a efecto de que soliciten un informe de testamento, el cual tiene un precio promedio de 1,500 pesos en las distintas oficinas registrales de nuestro país. Ahora bien, ya que tenemos la información de que si la persona otorgó o no testamento, que si bien es cierto muchas personas ya tienen conocimiento de una situación como esta, y además ya de tener el acta, hay que entender que sea el notario público o el juez el que vaya a conocer de este procedimiento de sucesión, se debe de cerciorar, enviará oficios de requerimiento de información tanto a los registros civiles, a las direcciones del registro público de la propiedad y del notariado, a efecto de que le informen si existió o no una disposición testamentaria del hoy occiso, e incluso si otorgó algunas o varias disposiciones testamentarias, cuál fue el último, para así confirmar o validar cuál es el último testamento, cuál es la última disposición que pudo haber otorgado la persona que acaba de fallecer. Ahora bien, en el entendido de que pueden ser tanto vía notarial como un proceso judicial, se debe de aclarar que en el proceso notarial también los notarios cobrarán no solamente los derechos registrales de inscripción, sino ellos también cobrarán sus honorarios. No obstante, también debemos mencionar que este procedimiento está disponible en el caso de que no haya pugnas entre los herederos, en el caso de que no haya conflictos, toda vez de que si es así, deberá conocerlo necesariamente un juez en la vía jurisdiccional con la representación, desde luego, de un abogado. En el caso, o en ambos casos, tanto notario público como el abogado, generalmente cobrará sus honorarios en relación o en proporción directa con el valor de la masa hereditaria, que se va a transmitir. Es una regla un tanto generalizada entre los profesionistas que impulsan este tipo de procedimientos, y que, insisto, no será lo mismo o el mismo monto a cobrar por concepto de honorarios aquellos que tienen muy pocos bienes o que tienen un valor prácticamente ínfimo, respecto de procedimientos sucesorios con los cuales no solamente es una gran cantidad de bienes a suceder, sino que presentan una grave complejidad en cuanto a hipotecas, posibles embargos que presenten, o adeudos incluso hasta de servicios o de impuestos que llegasen a tener sobre de ellos, o con los cuales pudiesen estar gravados, de tal suerte que no pudiéramos mencionar alguna cantidad fija o determinada que pudiese cobrar tanto el abogado como un notario público. Asimismo, ya en el caso de un procedimiento de sucesión por la vía jurisdiccional, este puede tener varias etapas. La primera de ellas es la de la Junta de Herederos o declaración judicial de herederos, de acuerdo al caso de que se trate, con la respectiva designación y protesta del cargo del albacea. El albacea es una persona quien debe de fungir una responsabilidad muy importante para efecto de trasladarnos a esta segunda etapa, que es el de practicar un inventario y un avalúo de los bienes que se van a suceder, que se van a transmitir en favor de los beneficiarios. También este personaje, el albacea, debe o tiene la responsabilidad a su cargo de realizar un proyecto de partición
así como una eventual adjudicación una vez de que sea aprobado dicho proyecto de partición. Este proyecto no es otra cosa más que la planeación que se realiza dentro de estos procedimientos de sucesión de la forma en que se van a repartir los bienes, la forma en que se va a distribuir la masa hereditaria, por lo cual es una situación importante que se debe considerar por todos los que funjan como albaceas o todos aquellos que desarrollen este cargo o esta labor de albaceazgo. Ahora bien, una vez de que todo esto haya ocurrido o se hayan agotado estas etapas, viene el proceso de la adjudicación, los cuales también pues se deben de contemplar algunos gastos, especialmente en la inscripción, los cuales son necesarios, obligatorios, son una determinación o determinaciones incluso de naturaleza fiscal, y los cuales pues oscilan entre 5 y 10 mil pesos por bien, dependiendo obviamente de lo que haya resultado en el avalúo y claro está, lo que haya tenido como atraso en el pago de los impuestos o de servicios públicos. Pero esa cantidad que acabamos de mencionar es solamente para dar un panorama, una imagen de lo que pudiera ser los gastos o el pago que se debe de otorgar en este sentido por inscripción, por derechos registrales, ya una vez de que se hayan adjudicado los bienes los herederos. Es importante indicar aquí en el caso del estado de Chihuahua, a raíz de la reforma en materia procesal civil, ya existe también, afortunadamente, como lo hemos dicho, un juicio sucesorio especial, el cual todas estas etapas que acabamos de mencionar se pueden concentrar prácticamente en una sola reunión, se pueden ser desahogadas en una sola audiencia, siempre y cuando todos los herederos o todos los involucrados, no se diga si es solamente una persona, pudiese estar de acuerdo y que no exista mayor o ningún tipo de controversia, por lo cual estos juicios sucesorios especiales llegan a ser una extraordinaria opción para aquellas personas que desean agotar lo más rápido posible o incluso con el menor costo posible este tipo de procesos que, si bien llegan a llenar de ilusiones a muchas personas que tienen el carácter de herederos, no dejan de ser trámites y procesos legales que requieren una determinada paciencia y disciplina, así como el hecho de estar cumpliendo constantemente con una serie de requisitos, por lo que este proceso de naturaleza especial y prácticamente sumario, por cuanto que es muy breve, llega a ser una extraordinaria opción para la gran mayoría de procesos sucesorios de nuestro país, o en el caso específico en el estado de Chihuahua, toda vez de que este procedimiento se estableció o ya está perfectamente regulado en nuestra legislación local.